Vamos a estar reflexionando sobre este pasaje, Jeremías capítulo 10, versículo 2 al 7. Estamos viendo en cuanto a la adoración religiosa, eh, no sé si decir religiosa o adoración de los hijos de Dios, por ahí confunden las personas. Así que vamos a ir viendo en esta mañana, adorando al único Dios vivo y verdadero, y la advertencia contra la falsa adoración. Así que miramos allí el pasaje de Jeremías capítulo 10, versículo 2 al 7, lo que el profeta Jeremías está hablando al pueblo aquí. El profeta Jeremías, un enviado del Señor, y les dice: así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones la teman o las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño de bosque cortan, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. El profeta Jeremías, como dije, está hablando al pueblo del Señor, al pueblo de Israel aquí. El pueblo de Israel se había dividido, un pueblo fue al norte, otro pueblo quedó en el sur, y el profeta aquí está hablando al pueblo que estaba en el sur, al pueblo de Judá. Este pueblo del Señor que Dios había escogido estaba siendo influenciado por las naciones paganas que adoraban a ídolos hechos de manos de manos de hombre, hechos de madera, hechos de metal, y hoy también de mármol o de yeso, ¿sí? Vemos nosotros hoy también que son esos ídolos creados, imágenes creadas por manos de hombre. Y el pueblo de Dios estaba desviando del propósito por el cual fue escogido, llamado, y comenzaron a hacer lo que los pueblos paganos, los pueblos vecinos hacían. Dios le dice que no imiten esas prácticas. ¿Y por qué este pueblo estaba haciendo esas cosas? Porque los líderes se habían apartado de la verdad de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces estaba llevando al pueblo también a desviarse del propósito de Dios. Entre los paganos, si ciertas estrellas se alineaban, se veía como una señal de mala fortuna, y ciertos días de la semana también se consideraban desafortunados. Por ejemplo, no sé si usted escuchó la frase martes 13, no te cases, no te embarques. Son ciertas cosas que muchos todavía lo creen, esas cosas. Muchos, muchas personas todavía no solo lo dicen, sino lo creen. Y así estaba este pueblo, el pueblo del Señor, se estaba desviando de la verdad de Dios. Estaba teniendo temor de los dioses paganos y estaban teniendo temor de los días, de las estrellas o de los planetas cuando se alineaban, de las estrellas cuando se alineaban, o por ejemplo de los eclipses, ¿sí?
Pues no hace día tuvimos un eclipse y cuántas personas habrán creído y habrán dicho y habrán profetizado la venida del Señor, fuego cae, un montón de cosas. Eh, y así estaba este pueblo, tristemente. Entonces, muchas supersticiones y lógicas existen, hermano, en este mundo absurdo, en este mundo caído. Pero los cristianos no debemos permitir jamás que tales locuras tenga cabida tanto en la iglesia como en nuestros corazones o en nuestras vidas. No debemos permitir ninguna de esas influencias en nosotros, no mucho menos en la iglesia. Y tristemente muchos implementan cosas paganos en la iglesia, paganismo en la iglesia, prácticas hinduistas, prácticas judías, prácticas de todo tipo y implementan en la iglesia. Y eso llevan en los hogares después las personas. Dios está diciendo, no es para eso que le he llamado. No es el propósito por el cual les he salvado. No fueron esos los mandamientos que le he dado en el monte Sinaí. Dios le está diciendo a través del profeta aquí. Porque se estaban desviando de la verdad de Dios. Las costumbres de los pueblos son vanidad, le dice el Señor en el versículo 2. Los verdaderos profetas de Dios parecieran deleitarse en expresar desprecio por la fabricación de ídolos de los paganos. Pero, sin embargo, en el caso del profeta Jeremías, no encontramos, por decir así, gozo, alegría. Encontramos que era un profeta que lloraba, que se lamentaba. Era un profeta que lloraba, sufría con mucha tristeza y dolor. Pero ¿por qué ocurría esto en el profeta? No era porque era un profeta llorón, por decir así, melancólico, o un profeta que se guiaba por las emociones, emocionalistas, que no lo llevaban a humillar el corazón delante de Dios. Porque uno a veces se emociona y llora delante de Dios y está bien. Ahora, si uno vive llorando por cualquier tontería, entonces no es correcto. Pero este profeta se lamentaba, lloraba. ¿Y por qué ocurría esa actitud de lamento en Jeremías? Porque él sentía en su propia carne o en su propio cuerpo, sentía la ira de Dios cayendo sobre el pueblo desobediente, sobre el pueblo de Dios que estaba siendo influenciado por las cosas del mundo. Sentía en su corazón ese fuego que quemaba de parte de Dios. Y en algún momento quiso dejar de hablar al pueblo, dejar de darle palabras de Dios al pueblo, pero no podía. Dijo, no puedo, hay algo en mí que me impulsa a seguir hablando y a seguir predicando de estas cosas, porque sentía la ira de Dios quemando su corazón. Sentía la ira de Dios que estaba siendo derramada sobre ese pueblo. Y más adelante, en los capítulos más adelante, Dios le declara a través del profeta que este pueblo iba a ser maltratado, iba a ser sufrido, iba a ser desolada esa tierra a causa de la desobediencia del pueblo de Dios. Y tristemente, hermanos, eso muchas veces vemos en las iglesias. Desolación. Adoran a Dios, pero también adoran los ídolos. Y tal vez no sea imágenes, tal vez no sea obras creadas por mano de hombre, pero adoran a hombres paganos que solo quieren engordarse ellos, ensancharse ellos. Y el pueblo está siendo influenciado por esas costumbres, implementando cosas en la iglesia que Dios no manda en su palabra, adorándole, buscando métodos para adorar al Señor, implementando cosas para adorar a Dios, porque así se ve mejor, porque así suena mejor, porque así atraemos más a jóvenes, más personas. Pero Dios no nos manda eso en su palabra.
Dios no le mandó eso al pueblo de Judá o de Israel que hiciera de esa forma. Entonces el profeta le está aquí hablando y exhortando a este pueblo que no busquen y que no copien las cosas de los paganos o de los gentiles o de la gente de afuera, sino que se vuelvan al Dios vivo y verdadero, al único que existe, el único Dios vivo y verdadero. El pueblo del Señor no había sido fiel al pacto de Dios en el monte Sinaí. Ni el pueblo ni sus líderes obedecían los mandamientos. No le estaban siendo fiel a Dios. No estaban cumpliendo con lo que Dios le mandó en su palabra. Usaban la palabra de Dios para su propia perdición, para su propio provecho. Entonces, Dios en su misericordia, hermano, en su divino amor y gracia, misericordia, nuevamente venía a través del profeta a hablarle a este pueblo, que se arrepientan de ese mal camino, se vuelvan al camino correcto que es el Señor. Entonces el Señor le habla a este pueblo. El Señor le había mandado, pero ellos trataban mal a la gente necesitada, adoraban a dioses falsos en lugar de adorar solo a Dios. Y eso vemos nosotros, hermano, hoy en día. Y en cada época pasa estas cosas, como decíamos la vez pasada. El Señor las había mandado, que le adoren solamente a Él. No le estaban siendo fiel, no trataban bien a los demás. Y Jesús habló de eso. Le hacían sentar al más pobre, miserable atrás, por decir así, y al más rico, poderoso, el que más tenía adelante. Vos venís acá, sentate, porque vos tenés para aportar algo. Pero vos que no tenés nada para aportar, sentate allá en la banca última, allá. Si necesitamos a alguien que limpie el trapo, bueno, o que limpie el piso, o que trapee el piso, vení, te vamos a llamar. Y así, hermano, está ocurriendo en muchas iglesias evangélicas, en muchas iglesias cristianas. Están volviendo al paganismo. Están volviendo a las costumbres de afuera, no a lo que Dios manda en su palabra. Y esa es la verdad. Esa es la verdad, porque nosotros vemos y vemos la palabra de Dios y estamos viendo lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Entonces estas personas no adoraban al Dios verdadero, sino que adoraban dioses falsos en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero. Y no trataban a las personas como Dios les manda que trate a su prójimo. Pero sí esperaban el favor de Dios. Sí esperaban la victoria. Sí esperaban que Dios le dé bendiciones. Sí buscaban de Dios cuando estaban en necesidad, pero no hacían lo que Dios les mandaba. Lo usaban a Dios como si fuese un trapo sucio, o si fuera un trapo de piso, que cuando te necesito te uso y cuando no te dejo tirado por allí o en el escurridor. Le usaban a Dios como si se fueran en un restaurante y trae la carta y yo pido todo esto y esto me tenés que dar porque yo te estoy pidiendo. Cualquier parecido a la realidad que ocurre hoy, hermano, usted sabe la respuesta. Entonces, Dios les está hablando a través del profeta a este pueblo, que se vuelvan de su mal camino al camino correcto. No solo decían mentiras, sino que las vivían. Los líderes religiosos, los pastores, los ancianos de la iglesia, del pueblo de Dios en este caso, allí no solo decían mentiras, sino que las hacían. Hablaban y hacían. No tenían sentido común, menos sabiduría. Se envanecieron en sus razonamientos, que luego vamos a ver allí Romanos que nos habla justamente de esto.
Dios ordena no copiar las costumbres paganas, ni siquiera dejarse dominar por supersticiones como temer eclipses o señales astronómicas que los paganos interpretaban como presagios. ¿Cuántos cristianos todavía consultan al horóscopo, a las cartas, buscan adivinación, creen en cualquier supersticiones en Semana Santa? ¿Cuántos cristianos todavía siguen con esas costumbres de que reina el enemigo y Dios porque el Señor está muerto? ¿Cuántas cosas, hermano? Los hijos de Dios, que son su pueblo, no debemos vivir guiados por supersticiones ni por las costumbres del mundo y luego implementar eso en la iglesia. No, Dios no nos manda a tales obras o actos. La iglesia, que es el pueblo de Dios, está llamado a adorar y servir al único Dios vivo y verdadero, según sus términos escritos en su palabra, no según lo que a mí se me ocurre o se me parece, o traer una idea y decir, no, de esta forma vamos a adorar. Esto es mejor, esto está bien. Y lo que no daña está bien, pero no es lo que Dios nos manda. Dios puso límites y Dios nos dejó su palabra y nos enseña allí cómo debemos de adorar. Sabemos, como dijo Jesús, que Dios es espíritu y lo que le adoran debe adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, conforme a lo que Dios nos guía a través de su palabra. Su palabra es espíritu y es vida. No debemos sacar nada fuera de ella ni agregar nada a ella. Dice la Confesión de Fe de 1689, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es bueno y hace bien a todos. Por tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Él mismo y está tan limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescripto en las Santas Escrituras. Esa es la advertencia que tenemos nosotros hoy. Dios le hablaba a través del profeta Jeremías a este pueblo. Y Dios nos habla hoy que hay un solo Dios, lo mismo que el profeta le estaba hablando al pueblo, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Y Dios dejó sus límites establecidos en su palabra de la forma en que debemos de adorarle. No conforme a lo que el hombre pueda pensar o imaginarse. No conforme a las costumbres del mundo. No buscar una imagen y empezar a colgar por todo lado cuadros a imágenes y adorar y arrodillarnos delante de ellos. Dios dice, no es la forma que yo quiero que me adoren. No debemos de imaginarnos nada, ni de hacer imágenes o ídolos, porque Dios mismo dejó su mandamiento. No te hará imágenes ni de lo que está arriba, ni debajo, ni en ningún lado, porque Dios es espíritu y los que le adoran debe adorarle el espíritu en verdad. Cuando usted está orando, está adorando al Señor, porque se está dirigiendo a Él. Y debe ser con un corazón reverente, temeroso delante de Dios. Un corazón que cree que Dios oye tu oración y que Dios te responde conforme a su voluntad. La oración es una forma de adorar, porque uno se está comunicando con el Padre y con el Creador. Está adorando. Por eso no es orar de cualquier forma. Es humillar el corazón y clamar al Señor e invocar su nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, porque hay un solo mediador. En el nombre de Jesús es el único que debemos de venir ante el Padre.
pero tampoco crearnos imagen y decir, este es el Cristo, este es Jesús, adorémosles a Él. No, porque eso es una imagen. Y no debemos hacernos imágenes. Yo no sé cómo es Jesús, nunca lo he visto, pero creo en su palabra, tengo fe en su palabra. Y tengo fe porque Dios ha puesto su fe en mí. Dios ha puesto esa fe en mí, ese don de fe en mí. Y aunque no vea nada, dice la palabra, más bienaventurado eres porque no ves y crees. Le dijo el Señor a Tomás, porque me viste y creíste, Tomás. Más bienaventurado aquel que no ve y cree. Y nosotros creemos cada vez que nos acercamos a Dios. Y hoy nos acercamos a Dios. Hoy estamos delante de Dios. Hoy sabemos que Dios está aquí, porque su Espíritu está aquí, porque su pueblo está aquí. Y su Espíritu está en cada corazón de sus hijos. Entonces, estamos delante de Él con un corazón contrito y humillado. Estamos delante de Él en reverencia. No venimos de cualquier forma o de cualquier manera, o trayendo cualquier métodos mundanos o humanos y querer implementar en la iglesia. Mucho menos en nuestras vidas o nuestras familias. Entonces, hermanos, dice el primer mandamiento, Éxodo 24 al 6. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y dice allí, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios está airado con el pecador. Dios no solo aborrece el pecado, aborrece a aquel que lo sigue practicando. Pero si ese corazón se arrepiente, teme a Dios, busca de Dios, Dios le ama y guarda, le cuida. Porque amará al Señor y guardará sus mandamientos. El Señor Jesús tuvo una conversación con una persona allí en Marcos capítulo 12. Podemos ver Marcos capítulo 12, versículo 28, perdón. Versículo 28 en adelante. Marcos 12, 28 en adelante. Jesús enseñando sobre el gran mandamiento. Dice allí acercándose uno de los escribas que los oía disputar o discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces, el escriba le dice, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Luego Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Conocía los mandamientos de Dios. Fue como aprobarle a Jesús, preguntándole si Jesús sabía cuál era el primer mandamiento, cuál era el mandamiento más importante.
Y el mandamiento más importante es amar a Dios, honrarle a Dios, obedecerle a Dios, servirle a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios no nos manda a cumplir todas las leyes, guardar el sábado, no matar, no robar, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque amando a Dios, sirviéndole a Dios y amando a nuestro prójimo, ya estamos cumpliendo la ley real. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a matar, no vamos a robar, no vamos a decir falsos testimonios, no vamos a desear la mujer de nuestro prójimo, porque estamos amando justamente a nuestro prójimo. Y si amamos a Dios, no le vamos a deshonrar, sino que vamos a poner nuestra vida, nuestro cuerpo en sacrificio agradable para Él. Entonces, es absurdo, hermano, adorar algo que el hombre ha hecho. No tiene sentido, no tiene gracia. Los ídolos no tienen poder real, son obras humanas sin vida. De la misma manera es aquel que lo crea o que lo hace. No hay espíritu en esos ídolos o en esas imágenes. No hay semejante a ti, oh Señor, grande eres tú, dice allí Jeremías 6:7, que nuestro pasaje que estamos viendo. Dios, quien en su soberanía creó y controla todas las cosas, es el único Dios eterno y viviente, digno de confianza absoluta. En cambio, los ídolos terrenales tienen que ser fabricados por los hombres y ambos perecerán un día. Ambos irán a la perdición. El contraste que hay entre los ídolos y el Dios verdadero es que Dios es grande, poderoso, Rey de las naciones, único y sin comparación. Pero un ídolo no es nada. Solo Dios merece temor reverente y adoración. Solo Él. Ninguna cosa creada puede salvarnos, hermano. Ni hacer algo para evitar el castigo o la ira de Dios por nuestros pecados, solo Él mismo. Por tanto, ¿por qué ir a esos ídolos o a esas imágenes o temer al hombre, por ejemplo? No, porque solo Él es el único que no puede librar del castigo. Solo Él puede librarnos del castigo, de la ira de Él. Solo Él, no hay otro. Y hay un solo mediador entre Él y nosotros, Jesucristo, su único Hijo unigénito. Como siempre decimos, Jesús, que no es creado, sino engendrado. Es el único Hijo unigénito de Dios. Dios tiene un solo Hijo, se llama Jesucristo. Y si nosotros estamos en Cristo, participamos de Él y somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Somos coherederos con Cristo. Somos adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Ante Él debemos doblar nuestras rodillas, hermano, y adorarle solamente a Él, pero no andar creándonos imágenes y decir este es el Cristo, o este es Dios, o este se parece a fulano, a mengano, no. Porque nosotros, los que creemos, no andamos por vista, sino por fe. Bienaventurado aquel que no ve y cree, Juan 20:29 que decíamos hoy. No confiemos y adoremos a algo material. No reemplacemos a Dios por algo superficial como oro, plata o poder o cualquier otra cosa creada. Tristemente a Dios le han reemplazado por esas cosas materiales o creadas. Y vienen a Dios buscando que Dios le bendiga, que Dios le prospere, que Dios le dé esto, aquello, que Dios le sane, que Dios le restaure. Pero sin embargo adoran a la plata, al oro o a cualquier otra cosa creada. Y Dios nos dice en su mandamiento, no te harás imágenes.
No honrarás, no te inclinarás a ello. No amarás esas cosas. No confiemos y adoremos algo material. No reemplacemos a Dios por algo superficial. No nos acomodemos a los caminos de los que no andan conforme manda las Escrituras. No debemos aprobar sus caminos si es contrario a lo establecido por Dios. No pensemos de que es poca cosa. No es poca cosa, hermano. Es un mandato de Dios. Es gran cosa. Es un mandamiento de Dios, que solo a Él debemos honrar, solo en Él debemos confiar. También dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en el Señor, porque hay un castigo severo para quien toma el nombre del Señor en vano. Y andar adorando imágenes o reemplazándole a Dios por algo creado o material es tomar el nombre de Dios en vano. No vas a ser maldecido o no vamos a ser maldecidos si dejamos creer en una imagen o en algún hombre. No vamos a ser maldecidos. En muchos lugares, muchos evangélicos o cristianos dicen y se toman del Antiguo Testamento, no toques al ungido porque será maldecido. No toques a este varón porque este es el ungido de Dios. Y cualquiera que blasfeme o hable en contra del ungido del Señor será maldecido o castigado. Pero hermano, todo hijo de Dios que tiene el Espíritu de Cristo es el ungido de Dios. Porque Cristo es el ungido de Dios. Y si nosotros estamos en Él y tenemos su Espíritu, somos ungidos del Señor. Su unción está en nosotros. Por lo tanto, cualquiera que entre nosotros hable mal de su prójimo, ya ha pecado contra Dios. Si bien la maldición, como muchos dicen en su orgullo, en su enojo, en su ira, no va a venir sobre un hijo de Dios que está pensando mal o hablando mal de su prójimo, de su hermano en Cristo. Pero sí recibirá la corrección del Señor, sí recibirá el castigo del Señor. Entonces, no temamos a las imágenes o a algún hombre. Muchos tienen temor a las imágenes. Tienen un montón, tienen o tienen una estampa o una imagen en su casa, pero se van a las iglesias evangélicas. Creen en Dios y creen en las imágenes. No, hermano, hay que destruir toda esa mugre, cosas creadas por el hombre. Hay que derribar todos esos ídolos. Y muchas veces personas que se van a las iglesias tal vez no tengan imágenes, pero tienen ídolos en su corazón. Y adoran a los hombres. Adoran lo material, el oro, la plata y cuantas otras cosas. Y Dios nos dice, no, debes limpiar tu corazón, debes quitar todo eso de tu corazón y que solamente esté centrado Cristo allí, en ese corazón. Porque solo Él es el mediador entre Dios y los hombres. Solo en su nombre podemos venir ante Dios. Porque Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No escuché decir de otro, de la boca de Dios. Él es el Hijo amado en quien Dios se complace. Porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz al Padre. Ejemplos tenemos y nos dejó. Tanto los ídolos como los artífices de los ídolos se llenarán de vergüenza un día cuando quedan en evidencia de que no sirven para nada. Son pura falsedad porque no son lo que aparentan ser. Tienen figura de dioses que pueden dar aliento, vida y sentido, cuando ni ellos mismos tienen aliento, ni tienen vida, ni tienen sentido. No hay espíritu en ellos. Así que todos los adoradores de esos ídolos, todos a la par están entontecidos. Dice, están embrutecidos. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22.
Se han inclinado a lo creado, pero no al Creador. Han ido tras ídolos, imágenes, y han temido al hombre y a lo creado y no a Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Jeremías le estaba hablando al pueblo de Judá: no sigan esas costumbres, no teman a los dioses de las naciones vecinas, teman a Dios, al único Dios vivo y verdadero, porque si no obedecían, el enojo de Dios, la ira de Dios caería sobre ese pueblo de él mismo y le disciplinaría, le corregiría, y lo ha hecho, hermano. Ha asolado esa tierra más de una vez. Y nosotros vemos hoy en día guerras en esos lugares, entre ellos peleándose, porque no le han honrado al Creador, no le han dado la gloria al Dios vivo y verdadero. Dice aquí el apóstol que Dios le entregó justamente a eso, porque no le han honrado a Dios. Más adelante dice hombre con hombre, mujer con mujer, como si no hubiese mujer para los hombres o hombre para las mujeres. No. Pero ¿por qué se han entontecido, se han embrutecido? Porque Dios ha permitido de esa manera. Porque Dios, dice el primer mandamiento, Dios es celoso. Dios no quiere la gloria o la honra que le demos a otro, solamente a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él nos creó a nosotros. Nosotros no nos creamos nosotros mismos. Dios nos ha hecho. Dios ha hecho. Dios ha creado el mundo y la tierra, el mar, el cielo, todo lo que en ello hay, Dios ha creado. Por lo tanto, Él se merece toda la honra, toda la gloria. Se vuelven necios quienes no le dan la gloria de vida al único Dios verdadero. Romanos 2, 28 dice el pasaje allí: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios ha puesto en nuestro corazón la forma, la manera de adorarle por medio de su Espíritu Santo. Cualquier otra cosa, hermano, que hagamos o que digamos, que no esté conforme a la palabra de Dios, debemos dejar de lado esas costumbres. Por ejemplo, allí en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La ira de Dios, el enojo de Dios, el castigo de Dios. Y eso que todavía no viene el verdadero, por decir así, castigo o la ira de Dios cayendo sobre el mundo entero. Solamente son destellos de lo que vemos, principios de lo que estamos viendo, de lo que se vendrá,
de lo que se avecina, solamente gotas de lo que está cayendo. Pero un día la ira de Dios y estas personas que no le honran a Dios, que adoran imágenes o que hacen o que crean imágenes, serán avergonzados y serán destruidos. Y no tendrán excusa delante del santo Dios vivo y verdadero, porque nada inmundo entrará en el cielo. Solo lo puro, lo verdadero, solo aquellos que están en Cristo, porque Cristo es el varón perfecto, el santo de Dios, el cordero sin mancha. Entonces, crear cualquier Dios o ídolo para que le haga competencia a Dios es la mayor afrenta posible que se le pueda hacer. Porque Dios es un Dios celoso que visita la maldad de los hijos de los hombres hasta tercera y cuarta generación, pero también un Dios que hace misericordia a millares, aquellos que le aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, hermanos, ¿qué es la gloria de cualquier hombre sabio que haya inventado un arte primoroso o una imagen o creado algo hermoso? ¿Qué es la gloria de esa persona? Y este pueblo de Dios estaba adorando justamente esos ídolos. ¿Qué es un hombre que haya fundido un reino floreciente o creado una nación en las conquistas que hubo? Es simple un hombre que tuvo valentía, valor, fuerza y poder que Dios le ha dado para conquistar reinos, para crear naciones o pueblos y fundar naciones o fundar pueblos. Pero no es más que eso. Le honramos, sí, como honramos a cualquier semejante a nosotros, pero no le adoramos. No le tratamos como debemos de tratarle al Dios vivo y verdadero. No nos debemos de inclinar ante ellos. Y estos eran entre los gentiles suficiente motivo para divinizar a un hombre en comparación con la gloria del Creador del mundo, que forma el espíritu dentro de él, del hombre, pues él es el Padre de los espíritus. ¿Qué es la gloria del mayor príncipe o potentado comparado con la gloria del Rey de las naciones? Nada. No es nada, pues no es un Dios trivial ni nacional, sino el Dios soberano de todo el universo. No es un Dios o un rey de una nación, es el rey de todo el universo. Él controla y maneja todo. Él es el Dios vivo y verdadero. Dice que la tierra, la palabra de Dios dice que la tierra es estrado de sus pies. Él es el Dios de todo el universo. La adoración debe ser tributada a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, solamente a Él. No a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. Y desde la caída, hermano, la palabra nos enseña, no sino un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente por Cristo. Él es el único medio por el cual debemos de adorarle a Dios. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. En Mateo 4, 9, 10 tenemos la tentación de Jesús. Jesús fue al desierto llevado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Fue llevado para ser tentado allí. Y Satanás vino y le tentó varias veces.
Y Satanás le dice, todo esto te daré si postrados me adoras. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús rehusó seguir soportando esa conversación con Satanás. ¿Cuántos hay, hermanos, que le encantan orarle al diablo o conversar con ellos, con el enemigo? Lo que hizo Eva en el huerto del Edén. Se puso a hablar con la serpiente y fue engañada y engañó a su marido. Y ambos pecaron contra Dios y la tierra fue maldita. ¿Cuántos hay que escuchan la voz del enemigo y parece que no es nada dañino? Y eso a la larga se ve en la familia, en la iglesia, en el trabajo y por donde uno anda. ¿Por qué? Porque le está prestando oído al enemigo o a los hombres que vienen con astucia engañando a un hijo de Dios, queriéndole hacer caer o pisar el palito, como quien dice, y que caiga en descrédito delante de Dios, en desobediencia a Dios. Así estaba Satanás aquí tentándole a Jesús. Si postrado me adoras, te daré todo el reino, todo lo que vos ves. ¿Y cuántos hermanos son engañados y creen que es obra de Dios? Buscando poder, riqueza, vanagloria, pensando que es de Dios, pero son tentaciones del enemigo que te traen bandeja de plata, dándote a ver si vos agarrás y tomás. Y está tu corazón más inclinado a esas cosas, al oro, a la plata, que a Dios. Dios nos llama, o Dios no nos llama para que le adoremos a Satanás o a este mundo. Dios nos llama para que le adoremos a Él y nada más que a Él en el nombre de Jesucristo, su unigénito. ¿Cuántos hay que son sobornados por Satanás, seducidos por Satanás, prometiéndoles gloria, poder, riqueza? Si da 100, Dios te va a dar 1000. Si da 1000, Dios te va a dar 1.000.000. Y así, ¿cuántos hay que son lobos vestidos de cordero? Pero es el enemigo trabajando a través de ello para engañar a las personas, haciéndole creer de que esa es la manera que Dios quiere que le adore, entregando dinero, entregando tierra, entregando un montón de cosas. Y son seducidos por Satanás. Son instrumento de Satanás. Jesús le dijo al pueblo, ustedes, su padre es el diablo, porque hacen la obra que él vino haciendo durante todas las generaciones. Él es un mentiroso, un ladrón, un asesino. Ustedes no hacen la obra de Abraham, que fue un hombre fiel a Dios. Porque si hicieran las obras de Abraham, no buscarían matarme, le dijo Jesús. Pero le quieren matar a Jesús justamente porque no hacen la obra de Dios, sino la obra de Satanás. Y tristemente muchos hay, y eso ha entrado en la iglesia, hermano. Por eso la palabra dice, no metan eso en la iglesia, esas costumbres o esas cosas paganas, de odiarse, de comerse entre ustedes, que le miró mal, que le un montón de cosas. Esas cosas no, dice el Señor, en su palabra, porque eso es obra de Dios. Y la iglesia, en vez de ser un templo del Espíritu, termina siendo sinagoga de Satanás. Lo he escuchado hace día, hermano, cosas. Y se me vino esto a la cabeza. Eso no es una iglesia de Dios, es una sinagoga de Satanás.
Uno sentado adelante, el otro allá en el fondo. ¿Por qué? Porque están peleados. Se odian entre ellos. Y Dios no nos manda eso. Dios nos manda a reconciliarnos, a amarnos, a amarle a Dios y amar a nuestro prójimo, no aborrecernos. Qué feo sería, hermano, que aquí entre nosotros, el hermano que está adelante y la hermana esté peleado con el que está atrás. ¿Y pues cómo hacemos para saludarnos, para decirnos Dios te bendiga? O darnos un abrazo, que es lo que Dios manda. No sé cómo se haría, hermano. Yo no tendría cara, tendría vergüenza de hacer esas cosas. Dios no nos manda eso, a implementar esas cosas en la iglesia. Cosas que pasan en el mundo. Dios dice, no tiene que ocurrir en la iglesia, no tiene que ocurrir en sus vidas. Dios les está hablando al pueblo de Judá allí a través del profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías sentía el fuego de Dios que iba a venir sobre ese pueblo si seguía desobedeciendo. Y nunca se arrepintieron. Y hoy está pasando allí en esos lugares justamente porque todavía no se han arrepentido. Dios dice, eso no debe ocurrir en nosotros ahora. Nosotros, los hijos de Dios, la iglesia del Señor. Que no ocurra eso. No dejemos que la ira de Dios venga sobre nosotros, sino dejemos que su espíritu nos llene, su presencia nos invade, nos envuelva el amor de Cristo, nos una el amor de Cristo. Tengamos todas las cosas en común y sirvámosles al Dios vivo y verdadero. Seamos uno para dar testimonio al mundo, o a los vecinos, o al barrio, o a la ciudad, que hay un pueblo que son uno, porque Dios lo ha hecho uno, que aman y honran a Dios, y Dios los bendice. Dios le da lo que Él quiere darles. ¿Cuántos hay que son sobornados por Satanás, prometiendo gloria, poder, riqueza, cuando en realidad son puros chantajes? Cuidados con esos falsos ídolos, hermanos, porque hay hombres que sí se creen ídolos y hay personas que le adoran como si fueran ídolos. Todavía no mueren y ya le están adorando. ¿Cuánto más va a hacer cuando muere esa persona? Cuidado con esos falsos ídolos. 3 veces vino Satanás a tentarle a Jesús para que se incline ante él y le adore. Las 3 veces el Señor salió victorioso. Bendito Maestro, ¿verdad? Que Él nos ayude, que nos permita también a nosotros vencer por medio de su gracia y cumplamos así su mandamiento que el Señor le dice a este escriba. Esos 2 mandamientos son más grandes y más importantes. Amarle a Dios, honrarle a Dios, adorarle al Dios vivo y verdadero por sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, con toda nuestra mente, adorarle a Él, con todo lo que somos, adorarle a Él y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser diferente a los pueblos paganos o a las demás o a los demás. Tal vez no mejores, porque aún hay mucho que aprender, pero estamos en el camino y procuremos crecer en santidad, en obediencia a Dios, amándole y honrándole y amándonos entre nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana